hace varios años, yo no sé aquí quién le gusta jugar golf. A ver, levante la mano a aquellos que les gustan jugar golf. Una dama por aquel lado, otra dama allí, allá un caballero. Me van a tener que enseñar. Qué compromiso ahora, ¿no? Después de 66 años que tengo, voy a aprender a jugar golf. ¿Ustedes creen que pueda? Que cuando le dé al palo, me dé un dolor en la espalda y me quede torcido. No, ¿verdad? Bueno, un jugador de golf participaba en un torneo de beneficencia en Arabia Saudita. Y él era invitado especial del rey. El último día, uno de los hombres del rey lo fue a visitar al hotel y le dijo que como muestra de gratitud, el rey quería darle un regalo antes de que se fuera. Y él le preguntó, bueno, está bien, no se le dice no a un regalo. Entonces él le dice, sí, pero hay algo que usted tiene que hacer. Es que usted tiene que pedir qué quiere de regalo. Entonces el hombre se pone las manos en la cabeza y se rasca y dice, wow, esto sí está difícil. Pero voy a pedirle algo grande porque él es un hombre muy rico. Y entonces le dijo, me gustaría pedir un club de golf como recuerdo del tiempo que he pasado en este lugar. Un club de golf. Bien, a la mañana siguiente, cuando se retiraba del hotel, vinieron unos caballeros y le entregaron en su mano las escrituras de un campo de golf completo con restaurante y tienda de artículos personales. Para aquel hombre la Navidad llegó pues en un momento en que no lo esperaba, un poco temprano en el año, pero fue un regalo muy grande. Y tuvo que celebrarlo, evidentemente. Cuando uno quiere que le regalen algo, por ejemplo, un jugador de soccer podría pedir un campo de fútbol, con gradas, con todo lo que requiere. Y viene un hombre muy rico y le da un campo de fútbol, le da un estadio completo para unas 30,000 personas, con todo adentro. ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces llegan regalos con los que nosotros no contamos. Regalos que nos sorprenden. A veces sí llegan regalos que deseamos y que están dentro de nuestro corazón. Y sea un regalo o el otro, cuando viene un regalo de esa magnitud, nos recordamos, si no es nuestro cumpleaños, si no hay un día especial para recibirlo, probablemente digamos, wow, me vino el regalo de Navidad con antelación. Anoche un pastor me llama y me dice, Eduardo, siempre comparto contigo las cosas que pasan, las buenas y las malas, y quiero compartir algo bueno que me ha pasado. Yo le digo, oye hermano, cuéntame. Y me dijo, la asociación bautista para la que estoy trabajando me dio ya mi regalo de Navidad y me dio un excelente regalo. Yo le digo, wow, me imaginé un carro, algo así. Y me dice, llamó a mi yerno y a mi hija para que vengan a trabajar a Kilpatrick, aquí al norte de Alabama, ¿okay? Como pastores de una iglesia que se está plantando. ¡Wow! Tremendo regalo. Y la asociación se va a encargar de todo para que su hija, su yerno y su hija puedan estar acá. Excelente, ¿verdad? Y me dijo, pero hay otro regalo más. Quedan 2 regalos más. Yo le digo, wow, pero tú de suerte ahora, ¿no? Con tantos regalitos. Y dice, sí. Ese mismo día, cuando llegué a la casa, había una Harley Davidson en la puerta de mi casa. Y yo pensé que era una visita. Y la moto me la entregaron a mí. Es un regalo de un hombre que tiene mucho dinero allá en Fort Payne. Y le dio ese otro regalito, una motocicleta nueva. Y el tercer regalo es que ese mismo hombre que le dio la motocicleta puso en su mano una gruesa cantidad de dinero para que ayude a la gente necesitada.
Y él dice, no puedo con tanto, Eduardo, ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Qué tremendo, qué tremendo, cómo llegan los regalos. La celebración de Navidad tiene que ver con un maravilloso regalo. Es un regalo. Y miren, y se lo voy a decir como muchas veces lo escucho y como muchas veces lo repito. La salvación es gratuita, pero es costosa. Costó la vida de Jesús. Costó sangre preciosa, inocente, que se derramó por ti y por mí. Eso costó. Pero también cuando tú entras en el reino de los cielos, que el Espíritu Santo está en tu vida ya, que ha sido tocante a tu salvación, tú tienes un costo también que pagar, que no es sencillo. Hay que ser y hacer discípulos. Y ese precio no es tan sencillo pagar. Pero hay que hacerlo. Cada año, nosotros queremos que podríamos describir el regalo de Navidad que fue Jesucristo con palabras sencillas. Y hacemos que los niños hagan un sketch, un drama, la venida de Jesús en un drama. El jueves pasado estuvimos allí en Brook Hills y el grupo de profesores de ESL hicieron una presentación de lo más excelente, pero muy graciosa, algo que creo que lo improvisaron rápidamente para presentárnoslo, porque algunos no se sabían el guión. Pero estuvo muy precioso, y ellos hicieron una presentación de María y José en el mesón, cuando el Señor Jesús iba a nacer, y hasta la venida de los sabios. Y cada año también cantamos himnos que tienen que ver con la Navidad. Entonces tomamos los himnos del Himnario Bautista, aquellos himnos que están empolvados, les hacemos arreglos y los presentamos. ¿Ok? Si yo me pongo a cantar himnos bautistas, casi nadie quiere escucharme. Pero si me pongo a cantar cantos de Marco Witt, de cualquiera de estos, ahí ya todo el mundo canta, porque todo el mundo se lo sabe. Pero estos himnos que cantamos cada año tienen un propósito específico de edificarnos en la palabra de Dios para que tengamos el conocimiento bíblico de la venida de Jesús. Este propósito se resume en un pasaje, un versículo que vamos a leer, que no está en los evangelios, que está en la primera carta de Pedro. Búsquenla en sus Biblias, la primera epístola de Pedro, y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 18. Y ustedes dirán, pastor, esto no es un versículo que habla de la Navidad, pero sí habla de la Navidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Yo voy a leer para ustedes en esta versión. ¿Ya lo tienen? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. Voy a leer nuevamente. ¿Dónde están los pastores? No veo a los reyes. ¿Dónde está María y José? ¿Dónde está el mesón? Aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. 3 cosas revela este versículo que tiene que ver con el hecho de Jesús haber nacido. 3 razones por las que nosotros podemos cantar el himno Al mundo paz nació Jesús. En primer lugar, aquí habla de un maravilloso sacrificio de Dios. Un maravilloso sacrificio de Dios. El maravilloso sacrificio de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, dice la primera frase. Es difícil entender cómo este inocente niño que nació tendría que morir por los pecados de la raza humana. Sin embargo, esto es precisamente lo que Cristo vino a hacer, morir por nosotros. Dios sacrificó a su Hijo Jesús, sacrificó su propia vida para que nosotros pudiéramos tener la salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces decimos ese pasaje como cualquier otro, de una manera automática, sale de nuestra boca, pero a veces ni siquiera ha pasado por nuestro corazón. Ya lo tenemos grabado en nuestra lengua y le ordenamos a la lengua que lo diga y la lengua lo va a decir. Pero lo que está en ese versículo es tan profundo que muchos teólogos le llaman a ese versículo el corazón de la Biblia. Y es verdad, la Biblia late. A partir de ese versículo late por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué le parece si aparte del versículo 16 leemos el 17, 18, 19 y 20 para poder ver realmente la realidad de esta Navidad en Cristo? Voy a leerles Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 20. Dice así el Señor, Juan 3, 16, 20. Estoy aquí. Este es 4. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Algunas versiones dicen son hechas de Dios. Vamos nuevamente entonces ahora a 1 de Pedro 3:18, donde dice que Cristo murió una vez y por todas, o una vez y para siempre. Aquí Pedro destaca el hecho de que Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Escucha esto, iglesia, un solo sacrificio. En el griego del Nuevo Testamento existen dos palabras que se pueden traducir como una vez. La primera significa que había una vez, parecido a los cuentos de hadas, había una vez una niñita que paseaba por el bosque, vestida de rojo, con una cestica, y iba a la casa de su abuela, hasta que le salió el lobo, la caperucita. Érase una vez, algunos cuentos dicen, érase una vez. La segunda significa una vez por todas, que expresa que algo nunca se volverá a repetir, que no hay repetición de esto. Esta es la palabra que Pedro usa aquí. Él está diciendo que la muerte de Jesús fue una y fue final. Es un acontecimiento que incluye todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor murió y no necesita morir otra vez. La salvación es segura. No hay pérdida de ella. Si perdiera la salvación, yo tendría que sacrificar a Jesús nuevamente para volver a entregarme a Él. Y no sería Cristo lo suficiente para mí
para que yo me salvara. Podemos cantar con gozo entonces en esta Navidad, porque este regalo que Dios nos ha dado ha pagado el costo más grande de todos los costos, el costo de la vida de su Hijo por nuestros pecados. Atención, esto no me da luz verde, mucho cuidado. Entonces no hay problema, puedo pecar en la mañana y pedir perdón en la noche. Me río, porque hay que tener cuidado. Revisa tu vida, ponte frente al espejo de la palabra de Dios y mira si verdaderamente tu vida está en Cristo. Viéndote en la Biblia, podrás decir: tengo que tomar una decisión un poco más contundente. Gracias, Señor, porque a pesar de mis fallas, de mis debilidades y de mis problemas, yo tengo esta comunión contigo y entiendo que debo abandonar ciertas cosas que me están causando una división entre tú y yo. A veces los beduinos, ¿saben quiénes son los beduinos? Los beduinos son aquellos que andan por el desierto, ¿ok? Son como gitanos, se andan por el desierto y entonces llegan a un lugar, instalan tiendas, están ahí un tiempo, consiguen un sitio donde hay un oasis, hay agua, hay verdor, y ellos son los beduinos, son mercaderes. Los beduinos se despiertan y se dan cuenta que durante una noche una oveja acaba de parir un cordero muerto. Eso hacen los beduinos, escuchen esto es normal entre ellos. Entonces la ovejita parió un corderito y el corderito estaba muerto. En otra parte del rebaño se encuentra otro cordero que ha perdido a su madre durante el nacimiento. En este caso, la madre es la que muere y el bebecito queda vivo. Los dos están ahora solos y ambos se necesitan. Y para unir a la mamá que ha perdido a su cría como pequeño cordero huérfano, el pastor necesita realizar un ritual. Con los corderos o con algunos otros animales no se puede traer al corderito sin madre y ponérselo a una madre, a una ovejita que tiene leche, y que entonces el corderito empieza ahí como si fuera una vaca. No se puede. ¿Qué hay que hacer? Empieza el ritual. Se toma el cordero muerto, el que nació muerto, chiquitico, se saca su sangre y se rocía con su sangre el cuerpo del cordero vivo, del corderito vivo. Así que de esa manera la sangre del corderito que murió hace que la madre del cordero muerto acepte al corderito vivo por el olor. ¿Se dan cuenta? Es un ritual. Si lo vemos desde el punto de vista, es un ritual. Se necesita hacer eso y los beduinos lo hacen, hermanos y hermanas. Así es. De la misma manera, la sangre de Cristo sella nuestra relación con Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios sacrificó a su Hijo para que pudiésemos ser perdonados. Dio a Jesús para que pudiésemos tener vida eterna. Él pagó nuestra deuda para que nosotros no tuviéramos que pagar. Él nos roció con su sangre para cubrir el pecado que su Padre no podía ver. Y solamente con un sacrificio de sangre hay redención. Si no hay sacrificio de sangre, no hay redención. Si ustedes creen que un ritual religioso puede llevarlos al cielo, están equivocados. El ritual no existe. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel niño que nació en Belén, ahora murió. Su sangre fue derramada, nos roció con ella y ahora Dios puede vernos. Porque la sangre del Cordero de Dios cubre nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. La maravillosa el maravilloso sacrificio de Dios. Otra de las cosas
de que habla aquí Pedro es que el justo se dio por los injustos. Así que en segundo lugar, nosotros vamos a ver ahora la maravillosa misericordia de Dios. Uno de los misterios más grandes del Evangelio es que un Dios santo decidiría cuidar a personas pecadoras. Un Dios totalmente santo, Él aceptó, se comprometió a cuidar a personas pecadoras. Eso es inexplicable. En el ámbito de los dioses griegos, de la mitología griega, no existe tal cosa. Y para que exista, el Dios tiene que ser un semidios como Hércules, que podía estar allá en el Olimpo con Zeus, y podía venir como Dios, y podía venir a la tierra y poseer a cualquiera, y ser como un ser humano con ciertos y determinados poderes, como Superman. Pero ese no es nuestro Dios. Gloria sea al Señor. No es nuestro Dios. Y yo no lo puedo explicar, pero ahí está. La palabra justo describe a alguien cuyas acciones están perfectamente de acuerdo con lo que cree, con lo que se ha puesto por delante como visión. La palabra justo. No, en una persona hay justicia cuando hay absoluta integridad. Cuando existe absoluta integridad. Y hay que ver que solamente hay un Dios totalmente íntegro. El justo y maravilloso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios trino. Por otra parte, la palabra injusto describe a alguien cuyas acciones no van de acuerdo con lo que cree. Y a esta persona le llamamos corrupto. Es una persona corrupta. Tiene una visión, quiere hacer algo por un pueblo, le dan una cantidad de dinero para que administre y se toma parte de ese dinero para él, o abusa de las personas a las cuales les está dando ciertos beneficios para que se los pueda ganar. Y de eso hay en todas partes del mundo, en un sitio un poco más que en otro. Me acuerdo yo que estando en Venezuela, un país donde no hay corrupción, en lo absoluto, cero corrupción, mucha prosperidad, el índice de inflación es el más pequeño del mundo. Y nosotros íbamos en un carro, éramos vendedores de una empresa de calzado, y estábamos en una reunión en la empresa, viajamos por todo el país, y nos tocó una reunión. Entonces fuimos a la reunión, cuando se hizo un break en la reunión salimos a almorzar, y nos fuimos todos en un solo vehículo, y fuimos a almorzar. Y nos pusimos a hablar, y cuando vemos, wow, ya va a comenzar otra vez la conferencia, y estamos aquí y tenemos que llegar rápido porque si no el jefe... Cuando salimos, entonces dice uno, yo voy a pasar por aquí, aunque no es en ese sentido. O sea, iba a ser lo que llamamos en nuestro país, se come la flecha, o sea, va en sentido contrario de la dirección de la calle. Era una calle muy cortica y comunicaba con otra que era de doble vía. Entonces inmediatamente, para no dar toda la vuelta que tenía que dar, se metió, dijimos, sí, métete por ahí. Y todos estábamos de acuerdo, qué corruptos éramos, ¿no? Pero la corrupción fue peor cuando llegamos al final, porque había un policía motorizado, escondido, como de costumbre, y cuando salimos pasó y se paró al lado y le dijo, estaciónese por favor. Entonces, el policía tenía un casco, y empezó, por favor, los papeles y tal. Entonces, eso es todo lo que los policías piden. Y cuando estamos allí, y estamos hablando calladitos los que estamos atrás, vamos a ver si le podemos dar algo aquí al policía para que lo deje ir rápido, porque si no vamos a perder tiempo. Entonces, señora agente, ese ticket es muy alto. Es muy alto lo que van a pagar. Y nos dijo cuánto era. Es
es que para ir a pagar eso, señora gente, nos va a costar. Y como estamos un poco apurados, se lo podemos dar el dinero a usted y usted lo paga por nosotros. Y sabíamos que no era cierto, ¿no? Pero entonces él se quita su casco, lo pone aquí y le dice, está bien, cómo no, póngalo ahí. Y metió el brazo así por la ventanilla y sacamos el dinero, se lo pusimos en el casco. Él se pone el casco y dice, ok, tengan más cuidado para la próxima vez. Salimos a la empresa. Eso es corrupción, hermano, desde el más bajo nivel. Así que se podrán fijar que la corrupción empieza con un policía o con un portero en un ministerio. No tengo cita, pero tengo que ver cómo hago para que me atiendan. Entonces el portero le dice, deme tanto y yo le consigo que lo atiendan. Ay, pero eso es mucho, sí, pero es que tengo que darle a este y a aquel otro poquito más. Y ese día la secretaria me atendió. ¿Entiende? Eso es corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros somos los injustos. Pero el justo no es corrupto, pero nosotros sí somos corruptos. Aunque no querramos que nos digan así. En lo más mínimo, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras ideas, en nuestros juicios. Díganme en nuestros juicios cuando hacemos juicios de nuestros hermanos en Cristo o de otras personas. Él es el justo. Él vino con integridad, nosotros vinimos con corrupción. La Biblia dice que no hay ningún justo, que todos somos corruptos. No hay un justo ni aun uno. Todos pecaron, todos se fueron a una. No hay quien se salve, ni quien pueda salvar entre los hombres. Nadie excepto Dios, de absoluta integridad. Aunque todos nosotros conocemos la diferencia entre lo bueno y lo malo, cada uno de los que estamos aquí presentes ha escogido hacer cosas que no están de acuerdo y sabemos que no están bien. Pero las estamos haciendo. Pero sabemos que no están bien. Y que tal vez si las dejáramos de hacer nos va a traer un costo muy fuerte, pero no las queremos hacer porque el costo es muy grande. Y lo justificamos a veces. A pesar de eso, Dios, que es absolutamente justo, ha decidido mostrar su misericordia hacia nosotros. Una vez vi una película de un viejo matón. Él acompañaba a un valiente joven y ambos estaban buscando a un tipo para liquidarlo. Resulta que el jovencito nunca había matado a nadie. Después de terminar la misión, el joven estaba muy mal por el peso de culpa que sentía. Pero para justificarse, le dijo al viejo, bueno, ya a ese le había llegado su hora, ¿verdad? Y el viejo respondió, a todos nos va a llegar nuestra hora. Y tiene razón, a todos los hombres nos va a llegar nuestra hora, con la excepción de que Dios, debido a su hermosa compasión y amor, nos ofrece perdón y misericordia. Y si no hubiera sido por Jesús, hermanos y hermanas, si no hubiera sido por el regalo de su nacimiento, iglesia querida, habríamos recibido la justicia y nunca la misericordia. El maravilloso sacrificio de Dios es la primera razón por la que podemos cantar al mundo paz. La segunda razón por la que podemos cantar este hermoso himno es la maravillosa misericordia de Dios. Al mundo paz nació Jesús. Pero finalmente hay una tercera razón por la que podemos cantar este hermoso himno, debido a el maravilloso diseño de Dios. El maravilloso diseño de Dios. Y dice primera de Juan 3, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. ¿Por qué vino Cristo a este mundo sabiendo que lo iban a matar? ¿O no lo sabía? Cristo lo sabía. Pero lo hizo por ti y por mí. Él sabía que iba a morir en la cruz. Él sabía el sacrificio que tenía que pagar. Y hermanos y hermanas, no es morir en una cruz nada más. Porque si usted lo agarran en este momento y lo clavan en una cruz y lo montan por allá arriba a 3-4 metros de altura, y se congela, ¿ok? Y se muere. Si es en verano, se lo comerán los opilotes allí.
Pero allí lo clavan y se muere desangrado por inanición, no comió. Pero es que Cristo no, su muerte, su sacrificio, su dolor, su pena, no comenzó en la cruz, comenzó en un patio con un látigo. Comenzó con la traición de sus hombres, de sus discípulos que lo traicionaron y corrieron y se escondieron. Con la traición de Pedro. Y hermanos, no hay peor cosa que la traición. Cuando uno es traicionado, a uno le duele muchísimo. Me acuerdo que en mi juventud, como a eso de los 15 años, éramos fanáticos de la tauromaquia, pues nos gustaban los toros y las corridas de toros. Y teníamos a un novillero que apoyábamos mucho y habíamos hecho inclusive una peña taurina, que le llaman, así un grupo de hombres, de muchachos y muchachas, que nos reuníamos y lo invitábamos a él a comer y todas estas cosas. Era nuestro amigo. Un día, este muchacho toreó en la Plaza de Toros de Caracas. Y cuando íbamos, un amigo y yo, mi más entrañable amigo, él no tenía dinero para ir. Y yo le dije, no te preocupes, yo pagué un taxi y yo fui con él, comimos, yo le pagué la comida, estuvimos allí. Bueno, todos los gastos corrieron por mi cuenta, pero eso no importaba para mí, él era mi amigo, yo no estaba pagando un precio por eso. Yo lo hacía con todo cariño, como él también en oportunidad lo hizo conmigo. Y así pasa muchas veces con nosotros, ¿verdad? A un amigo no se le niega nada, somos amigos simplemente. Y eso ya es suficiente. Terminó la corrida, estuvo excelente, entonces se iba a ir a celebrar a un lugar con el torero. Y resulta que mi amigo y yo salimos y nos quedamos parados y vimos como todos se meten en unos carros para irse, pero no había espacio para ninguno de los dos, para los dos juntos, pero uno sí podía ir. Y entonces dice mi amigo, que se llamaba, ya él murió, se llamaba Jorge, y dice mi amigo, bueno, Eduardo, yo me voy con ellos. ¿Qué? Yo me voy con ellos, nos vemos allá. Wow, yo lloré, hermanos. Yo me quedé allí y se me salieron las lágrimas de ver cómo se montó ahí en el carro y se fue. Y no quise ir, me volví a mi casa. Me sentía tan mal porque mi amigo me había traicionado. Lo peor que puede sufrir un hombre es la traición de un amigo. Y Pedro era el entrañable amigo de Jesús, era su íntimo con Jacobo y con Juan. Y ese Pedro lo negó. Lo negó. ¿Cuántas veces traicionamos a Cristo? ¿Cuántas veces lo traicionamos? Decimos, es nuestro amigo, estamos en la mañana con él, oramos, leemos la palabra, cantamos, nos sentimos como abrazados de él, y después en el día hacemos cosas que no tienen razón de ser. Lo más sencillo posible. Cristo se siente mal. Y se siente mal, hermano, porque la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo hagas sentir triste con tus acciones. ¿Por qué vino Cristo a este mundo sabiendo que lo iban a matar? Si es la pregunta. Vino por usted y por mí, por cada uno de nosotros, para poder llevarnos a Dios. Para poder llevarnos a que se abriera esa puerta gloriosa de la salvación y nosotros pudiéramos estar con Él allí por siempre. Como hebreo que era, Pedro está pensando en su forma de adoración cuando está escribiendo esto. En aquel entonces solo el sacerdote tenía acceso al trono de Dios. Había en el templo una serie de divisiones que impedían el acceso a todos, excepto a unos cuantos. Tanto fuera como adentro había cortinas que separaban a la gente. Más adentro se encontraba el lugar santo, donde solo los sacrificios se podían entrar. Después, más adentro se encontraba el lugar santísimo, al cual solo podía entrar una sola vez, se podía entrar una sola vez al año, y lo hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación, cuando realizaba un sacrificio por los pecados de todo el pueblo de Israel.
Durante la época de Cristo había una cortina muy pesada, la cual marcaba la división del lugar santísimo con el lugar santo. Mateo nos dice que el día en que Jesús murió, este velo se rompió de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Yo podría tomar una de estas cortinas y rasgarla de abajo arriba, y no me sería muy difícil. Con un poco de presión, de tensión, rompo los hilos y ella se rasga y para arriba, pues. Pero cuando Cristo murió, aquella gruesa cortina fue rota desde la cenefa que la sostenía en el techo hacia abajo. Solo Dios podía haber hecho eso. Ningún ser humano lo habría hecho jamás. Solo Dios. Esto significa que la barrera del pecado que separaba a los hombres de Dios finalmente se había destruido. Pedro describe lo que Jesús había hecho por nosotros. Ahora podemos pasar al lugar santísimo por Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Ahora el lugar santísimo no necesita tener un sumo sacerdote. En Cristo tenemos el sumo sacerdote. Aquel que murió nos representa delante del trono del Altísimo. Amén, iglesia. Él murió por nuestros pecados para presentarnos o llevarnos a la presencia de Dios. Este es el plan de Dios. No tiene otro. No necesita otro. Él nos dio a su Hijo por nuestros pecados para que tuviéramos una relación personal con Él. ¿Cómo está tu relación personal con el Señor? ¿Cuántas veces tu relación personal se ve interrumpida por un celular? ¿Cuántas veces tu relación personal se ve interrumpida por un oficio de tu casa? ¿Cuántas veces tu relación personal se ve interrumpida por alguna cosa que pueda suceder a tu alrededor? A lo mejor es que no tienes un cuarto de guerra. A lo mejor no tienes un cuarto de guerra para ir a orar, como el de la película. Pues búscate un lugar que, aunque no sea tu cuarto de guerra, sea tu lugar de batalla. Y que cuando tu familia te vea en ese lugar, respete tu situación. Y tú respeta esa relación con Dios hasta que termine tu devocional. Y respeta tu relación con Dios todo el día. No se rompe cuando terminas tu devocional. Continúa constantemente. Así que en el momento en que tú te veas que tu relación se puede romper, detente allí. Piensa. Al mundo paz. Nació Jesús. Si Jesús vino para traerme paz, lo mejor es que yo cada minuto y cada segundo de mi vida ande con Jesús para poder tener la paz que necesito. Esta es la razón por la que podemos cantar al mundo paz. Dios nos ha dado un maravilloso regalo, su misericordia, un regalo que no merecemos y no podemos pagarlo nosotros. Solo podemos aceptarlo. El regalo de esta Navidad se llama Jesucristo, el Emmanuel. No lo pierdas de vista. Compártelo con tus amigos, compártelo con tus familiares. Esta noche trae tus amigos. A las 6 de la tarde trae tus amigos, tráelos. Si tenemos que dejar de comer para que ellos coman, no hay problema, dejamos de comer y los invitados comen, pero tráelos. Porque queremos que ellos conozcan este maravilloso regalo y podamos tener la presencia del Señor en la vida de ellos. Prepárate para estos días, para que le cuentes a la gente en tu casa cuando se reúnan o cuando vayas a otro lugar, cuéntale la historia, la verdadera historia de la Navidad. Porque el cumpleaños más festejado en el mundo es el cumpleaños de Jesús, por así decirlo. Pero en la mayoría de las casas y los lugares del mundo, el cumpleañero no está. Puestos de pie, por favor.